Bueno, esta clase que vamos a estudiar esta noche es acerca de las debilidades de Satanás. Entonces, una cosa que te quiero decir, no, hoy en la iglesia estuve trabajando en la iglesia. Usted sabe que los martes nosotros siempre vamos a buscar comida y eso, ¿no? Pero ¿qué resulta? De que estaban los dos cuarticos de la iglesia, estaban llenos de, ¿cómo se llama esto? De agua. Estaban llenos de agua porque parece que dejaron de eso el baño, lo bajaron y no lo subieron otra vez, se empezó a botar todo el agua. Y entonces el agua se estuvo botando desde el domingo hasta hoy, que nos dimos de cuenta que estábamos trabajando y estaba lleno eso ahí de agua. Entonces, bueno, vamos a estudiar la lección esta que tenemos, a ver cómo podemos trabajar con el enemigo. Entonces la clase de hoy se va a llamar las debilidades de Satanás. Las debilidades de Satanás. ¿Cómo pelear defensivamente, ofensivamente contra Satanás? Este es capítulo 7 y vamos a construir hoy una defensa de cómo nosotros podemos combatir a ese enemigo, ese gran enemigo que nosotros podemos tener, que nosotros tenemos, ¿no? Mira lo que dice en el libro de Efesios. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 6, de 14 al 17. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestido con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué cosa más lindo dice aquí en el versículo en Efesios 6, Efesios 6, de 14 al 17? Pero te voy a decir una cosa, ¿no? Mira, una vez escuché la historia de un granjero que actuó contra unos ladrones de sandías, colocando un letrero en el campo que decía: advertencia, una de estas sandías ha sido envenenada. Por algunos días pensó que su idea había funcionado. No hubo más robo, pero un día descubrió que el letrero había sido alterado y en él se leía: advertencia, 2 de estas sandías han sido envenenadas. El granjero tuvo que destruir la cosecha completa, pues no sabía cuál de las otras sandías estaba envenenada. El diablo trabaja de una forma similar. El diablo trabaja de una forma similar. No importa qué letrero coloque usted, él lo cambiará y vendrá con algo mejor. Es un diestro manipulador y engañador. ¿Cómo podemos acaso pelear exitosamente contra él? ¿Cómo? El teólogo escocés del siglo XVIII, Harfal, dijo que la única opción que nosotros tenemos para responder a Satanás es huir o pelear. Bajo esta luz, el soldado cristiano utiliza 3 grandes estrategias para luchar contra Satanás. La primera la llamaremos retirada estratégica o corriendo a buscar protección en Cristo. Como soldados cristianos nos reclinamos en la poderosa fuerza de Cristo, pues solo en Cristo tenemos cobijo de Satanás. Habiendo aprendido dónde encontrar refugio en el día malo, podemos usar la segunda estrategia de nuestro entrenamiento militar. Una de defensa inexpugnable. Gran parte del famoso pasaje de Pablo sobre la armadura espiritual en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Describe esta estrategia como Satanás nos levantamos, peleamos, conquistamos y expulsamos a Satanás en la fuerza de la armadura de Dios.
Mira como dice en Efesios capítulo 10, capítulo 6, versículo 10 al versículo 18. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. Revístanse con toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tiniebla, contra la fuerza espiritual de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomen toda armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, haciéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestido con la coraza de la justicia. Y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, la tercera estrategia que nosotros podemos tener en ofensiva al ataque del diablo lo podemos ver en Efesios capítulo 6, versículos 14 al 18. Pablo describe las 5 piezas de la armadura que utilizamos defensivamente contra Satanás y después 3 formas de pelear a la ofensiva contra él. En Efesios del 6 al 14, del versículo 6, del 14 al 18 dice así: estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestido con la coraza de la justicia y calzado de pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, así velen con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Fíjate cómo dice, vestido de toda armadura de Dios. Eso está en Efesios capítulo 6, versículo 11. En Efesios capítulo 6, versículo 11 nos dice Pablo, un equipamiento parcial no será suficiente. Si nos indica 2 veces que nos pongamos la armadura en el versículo 11 y el versículo 13. No vestimos de Dios a ponernos su armadura. Cuando nos vestimos de Dios, nos ponemos, cuando nos vestimos de Dios, nosotros nos estamos vistiendo de Dios cuando nos pongamos la armadura que se está basando aquí el hermano Pablo. Fíjate cómo dice en el 11, Efesios 6, versículo 11. Véstanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. El mismo Cristo usó e hizo la armadura y el Espíritu Santo la ajusta a nuestra medida y la hace nuestra. Debemos pelear hasta el final y defender el campo contra Satanás. Entonces debemos proceder a la ofensiva atacándolo. Revisemos cada uno de las 8 piezas de la armadura que a Pablo nos aconseja usar, recogiendo las lecciones prácticas para luchar contra Satanás hoy en día. El cinturón de la verdad está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, dice Pablo en Efesios 6, 14. En los tiempos bíblicos, el cinturón o faja en la armadura física se ajustaba o abrochaba en la cintura alrededor de la corta túnica que vestía el soldado. El cinturón
era el soporte del lomo o los músculos de la espalda baja, y fungía como la base del resto de la armadura. Tanto la coraza como la espada se ataban al cinturón. Por ello, ceñirse los lomos simboliza estar presto para la batalla. Mira como dice en Efesios capítulo 6, versículo 14. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestido con la coraza de la justicia. Ceñirse los lomos con la verdad representa el cristiano atándose a la fe cristiana relevada en la Biblia. La Biblia es nuestro atendedor, nuestro estándar, objetivo de verdad y nuestra autoridad final para la doctrina y la vida. La Biblia habla de los lomos del entendimiento en vez de los lomos del corazón. Eso lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Porque antes de que la verdad llegue al corazón, debe pasar por la mente. De modo que para evitar a Satanás, primero debemos llenar nuestra mente con la verdad. Sin embargo, la verdad mental no es suficiente. También debemos poseer el conocimiento de la verdad en el corazón, nuestro ser íntimo. Si hemos de pelear exitosamente contra el diablo, no solamente debemos dominar la verdad, sino que la verdad nos debe dominar. Si hemos de pelear exitosamente con el diablo, no solamente debemos dominar la verdad, sino que la verdad nos debe dominar. Después de Dios, puede ser que Satanás sea el más poderoso del universo. La sabiduría y la razón humanas no son suficientes para entrar a Satanás, para enfrentar a Satanás. Pero la verdad de Dios, registrada en su palabra, personificada en su Hijo, es más que suficiente para luchar contra la Satanás. Necesitamos la verdad para combatir a Satanás. Sin la verdad, llevados por doquiera de toda clase de doctrina, mucha gente hoy en día se ríe por su sufrimiento, por sus sentimientos, menospreciando la teología que necesitan. Son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, como dice en el mismo Efesios capítulo 4, versículo 14. Y dice así: entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Que no los sacuda sus emociones. Afírmese con la verdad. Eso lo podemos ver en Proverbios 23, capítulo 23, versículo 23, que enseña: compra la verdad y no la vendas. Y como dice Thomas Brooks en Remedios Preciosos contra la artimaña del diablo, un hombre puede vender legalmente su casa, su tierra y sus joyas, pero la verdad es una joya que excede cualquier precio y no debe ser vendida. Mira lo que dice en el Proverbio 23, capítulo 23, versículo 23. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. Que dice que compra la verdad, pero que no la venda, que te quede con ella. Que te quede con la verdad siempre en tu corazón. Jesús dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderos mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso está en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 32. Entonces, ¿dónde podemos encontrar la libertad? La libertad la podemos encontrar en la palabra, en Cristo, en su palabra. Los demonios pueden atacarnos, pero no pueden vencernos si estamos firmes en Cristo y su verdad. El poder de la resurrección de Cristo es mayor que el poder de Satanás. Él no tiene armas efectivas contra la verdad.
podrá enfurecerse contra usted y enviar numerosos demonios para acusarlo. Pero si usted confía en Cristo como la verdad de Dios, permanecerá firme porque sus pies están plantados en la roca que no puede ser movida. La primera gran debilidad de Satanás es que él está plantado en una mentira. Y finalmente una mentira no se mantiene en pie contra la verdad. La verdad triunfará al final. Aferrarse a la verdad, conozca la verdad, ámela y vívala. Aguante en Cristo, quien es la verdad, y ganará la victoria sobre Satanás. La coraza de la justicia. La segunda pieza de la armadura de la coraza de justicia está en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 14, donde dice, en los días de Pablo, ¿qué sucedía? Los soldados vestían una coraza protectora hecha de metal o de cuero muy grueso. La coraza cubría el pecho y el abdomen grueso. La coraza cubría el pecho y el abdomen, protegiendo los órganos vitales de espadas y otras armas. La coraza era una defensa crítica contra heridas mortales y heridas menores. Mira lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 14. Estén pues firmes, ceñidas su cintura con la verdad, revestido con la justicia. La gente en los días de Pablo creía que órganos como el corazón, el hígado, eran la raíz de las afecciones. Las emociones como el gozo y la cólera se originaban en estos órganos. El apóstol Pablo utilizó este entendimiento, aunque no era científico, para incluir importantes lecciones espirituales. Dijo que los creyentes debían ponerse la coraza de justicia para proteger las partes vitales del hombre interno y sus facultades contra los ataques de Satanás. En su conflicto con los poderes invisibles, los creyentes son más vulnerables en sus sentimientos y emociones. Necesitan una fuerte protección, la coraza de justicia, para evitar ser heridos en sus sentimientos y emociones. La justicia de la coraza la proporciona Dios en Cristo. Cristo ganó esa rectitud a través de su obediencia pasiva y activa. En la obediencia pasiva, Cristo satisfizo la justicia penal de Dios al pagar por completo la pena del pecado a través de su sufrimiento y muerte. En la obediencia activa, satisfizo la perfecta demanda de Dios de que su santa ley fuese guardada sin falta para merecer la vida eterna. Solo esta combinación de obediencia pasiva y activa fue suficiente para satisfacer la justicia de Dios. Cualquier otra forma de rectitud no es válida, dado que ningún simple hombre puede llevar a cabo ninguno de los aspectos de esta actitud. Pues ¿quién puede pagar el precio eterno de la muerte y el infierno? ¿Quién puede guardar la ley perfectamente? Cada pecador debe depender de Cristo para que lo haga por él. Cristo puede hacerlo como sustituto de los pecadores, pues él también es Dios. Al ser Dios, hay un valor infinito implícito en su sufrimiento y su obediencia a la ley. Cada uno de nosotros urgentemente y desesperadamente debemos recibir la rectitud de Cristo por la fe del Espíritu. Pues si tenemos esa actitud,
tenemos perdón de los pecados y vida eterna. Si no tenemos rectitud, pareceremos en nuestros pecados. Pablo dijo en su gran meta en la vida era ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo ni propia justicia que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso lo podemos ver en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Y dice así, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Es como Pablo dijera, todo lo demás es estírico, basura. Yo solía estar orgulloso de mi entusiasmo y obediencia. Era mi coraza, confiaba en mi propia rectitud, pero todo es completamente diferente ahora. Y como dice el himno, mi esperanza está constituida en nada menos que en la sangre de la rectitud de Jesús. Ha aprendido a ver su propia rectitud. Satanás trama evitar que descansemos en la justicia de Cristo. Él trata de hacer que basemos la esperanza de la salvación en nuestros sentimientos. Y cuando nuestros sentimientos se disipan y se entibian, Satanás susurra, no eres hijo de Dios. Si lo fuera, no te sentirías así. Es que Satanás también trabaja en la mente de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado. Es fácil dar la pauta a las sugerencias de Satanás, de confiar en nuestros sentimientos, pues los sentimientos son parte importante de la verdadera religión. La verdadera religión es más que una noción. Involucra también la voluntad y las emociones de una persona. No podemos ser salvados sin sentimiento, pero Satanás exagera su importancia. La importancia de Cristo es nuestra protección contra el exceso de confianza de los sentimientos. Los sentimientos no son la base de nuestra salvación. La fe viene primero. Los sentimientos son el fruto de la fe en la justicia de Cristo. Debemos aprender a moldearnos en la obra de Dios. Y si lo hacemos por la gracia de Dios, entonces experimentaremos sentimiento de gozo y paz. No debemos creer en la mentira de Satanás, de que la fe se encendió de la guerra de nuestros sentimientos. Esta es una tarea peligrosa, dañina para el alma y desesperada por parte de Satanás. Calzados los pies, calzados, nosotros tenemos que calzarnos los pies, como es, y eso lo podemos ver en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 15. Pablo nos dice cuál es la tercera pieza de la armadura cristiana. Es calzar los pies con el aspecto del evangelio de la paz. Un buen soldado necesita calzado adecuado. Ya lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 15. Y calzado los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Los soldados romanos con los que Pablo estaba bien familiarizado usaban sandalias con fuertes correas. Las sandalias tenían una densa capa de afilados clavos, a semejanza del actual taco de zapatos de fútbol, que evitaba que los soldados se resbalaran. El calzado era crítico para pelear. Los soldados de Julio César y Alejandro el Grande
ganaron muchas batallas en parte por los zapatos militares que los preparaban para la batalla y le permitían recorrer grandes distancias en corto tiempo, atrapando a sus enemigos con la guardia baja. Pablo dice que los cristianos deben usar un calzado adecuado para la batalla contra Satanás. Y este calzado es el apresto del Evangelio de la Paz. Los cristianos siempre deben estar listos y preparados para pelear con las fuerzas de Satanás. Así que debemos estar listos y debemos estar preparados para pelear contra la fuerza de Satanás. Sin el calzado adecuado, un cristiano resbalará y se deslizará a su derrota. Si un cristiano entra en la batalla con la voluntad a media, sin estar convencido que el esfuerzo valga la pena, ya está derrotado. Un creyente siempre debe estar listo para pelear y dispuesto a soportar difíciles condiciones de vida en la batalla. Un verdadero soldado de Cristo sabe que la batalla contra Satanás será dura. El Evangelio de la Paz es el par de sandalias con tacos que permite a los cristianos ponerse de pie y mantenerse firme en la batalla. Como Lutero, el cristiano dice, aquí me planto, que Dios me ayude. O como Pablo dice, están firmes en la fe. Eso lo dice en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13. Y dice así, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente y sean fuertes. La mejor forma de levantarse contra el diablo es tener el entendimiento más claro posible del Evangelio y experimentar la paz del Evangelio que sobrepasa todos los entendimientos a través de la sangre de Cristo. Nuestra identidad, comodidad establecida depende del conocimiento del Evangelio, intelectualmente y por experiencia. Entonces podrás ver a Satanás a los ojos y decirle, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Puede decir con seguridad que el Dios de paz aplastará un breve a Satanás bajo vuestros pies. Eso está en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 20. Y dice así, el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. El escudo de la fe, la cuarta pieza de la armadura, es el escudo de la fe. Pablo dice que este escudo habilita al creyente para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los escudos romanos en los tiempos de Pablo eran de unos 122 centímetros de largo por 61 centímetros de ancho. Lo suficiente grande como para cubrir la mayor parte de un cuerpo. Tenía cubiertas de metal a prueba de fuego para minimizar el efecto de las flechas ardientes. Con este escudo, un soldado no solamente podía detener los dardos ardientes y las flechas en las llamas, sino también extinguirlas. Extinguía el fuego cuando chocaban con la coraza esa que ellos tenían. ¿Ok? Las artimañas de Satanás son como dardos ardientes y flechas en llamas. Satanás tiene cientos de formas de atacar a los creyentes con sus dardos, incluyendo pensamientos blasfemos sobre Dios, sugerencias pecaminosas y deseos corruptos. Él dispara dardos al exterior de los creyentes, así como en su interior, a sus corazones y mente. Necesitamos el escudo de la fe
para confrontar los asaltos de Satanás por las siguientes razones. La fe nos ayuda a reconocer las artimañas satánicas. La fe mira por detrás de la cortina del sentido y ve el pecado antes de que se vista para salir al escenario. La fe ve la fealdad y lo infernal del pecado sin su camuflaje. La fe coloca a Cristo entre Satanás y nosotros. La sangre de Cristo es la cubierta a prueba de fuego en nuestro escudo de fe. La sangre y la justicia de Cristo interviene entre Satanás y nosotros, guardándonos contra los fieros ataques de Satanás. Nuestro mayor problema pelear contra Satanás es que se nos olvida levantar el escudo de la fe. Si usted es un creyente, levante alto el escudo de la fe. Escóndase detrás de Cristo. Él recibirá la copa que Satanás trata de echarle en cara. Él ya parado y seco cada diente dando para ser su perfecto salvador. Confía en él. Él nunca lo dejará ni lo abandonará. La meta de Satanás es apartar y luego apuñalar bajo la armadura. No le permita hacerlo. Nosotros debemos cuidar bien con nuestro escudo, viviendo en la fe, descansando en la persona de Cristo, acercándonos, escuchándonos, viendo, confiando, tomando, conociendo y abrazando, regocijándonos y amando triunfantemente a Cristo. Por fe, nosotros debemos celebrar a Cristo. Nosotros debemos entregarle todo nuestro cuerpo y todo nuestro ser a quién, a Cristo. Aferrarse a él de la misma forma en que los dientes de un anillo se aferran a su diamante. Apóyese en sus promesas. La fe honra a Cristo, nos fortalece, nos conforta, nos hace útiles y garantiza la derrota de Satanás. Se dice que no ha habido una batalla planeada por el más talentoso estrategia en el infierno que pueda conquistar la fe. Todos los terribles y flamantes dardos caen sin hacer daño en cuanto golpean contra el escudo de la verdad. Nosotros tenemos que tener el escudo de la verdad. Fallar en el uso de la fe como escudo, es decir, andar en la incredulidad, es ciertamente peligroso. Así que nosotros tenemos que tener fe. Eso va a ser fatal. La incredulidad nos deshonra, nos debilita, destruye nuestra comodidad y evita que seamos útiles. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener fe en Dios. Haga a un lado sus dudas, no podemos dudar. Reprima su interrogante, rehúse rendirse a sus deseos diarios. Combata a Satanás con el escudo de la fe. Confíe en el Señor en todo momento. Recuerde, una fe que nunca enfrenta las tentaciones de Satanás no lo llevará a las recompensas celestiales. El yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación que está en Efesios capítulo 6, versículo 17. El yelmo de la salvación es una pieza crítica de la armadura. No importa que también protegido esté el cuerpo de un soldado, si su cabeza está descubierta, sus oportunidades de sobrevivir son mínimas. Un soldado debe usar su casco. Debemos usar el casco. Fíjate cómo dice en Efesios capítulo 6, versículo 17. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra
de Dios. Actualmente, cuando se detecta a un enemigo en la batalla, se le ordena a los soldados tomar sus posiciones de batalla. Lo primero que hace un soldado tras colocarse en su posición detrás de un arma es poner su casco de acero para protegerse de las granadas o metralladas del enemigo. El yelmo romano de los días de Pablo era una gorra de cuero cubierta con placas de metal. Estaba adornada con una especie de pluma cresta o monante. La primera epístola de los testimonios de Tesalónico, capítulo 5, versículo 8, nos dice que este yelmo es la esperanza de la salvación. El desánimo es una maniobra común de Satanás. Él quiere que los cristianos piensen que han estado peleando contra Satanás por mucho tiempo y que han avanzado muy poco en la pelea. Tropiezan con el pecado cada día hasta el punto en que parece que casi no tiene caso seguir. Ni lucha contra el pecado es inútil. Se dice, mis intenciones de vivir una vida de santidad no tiene esperanza. No tiene caso servir a Dios. Satanás trabaja duro, tentando a los creyentes para que deserten del ejército de Cristo. La única respuesta para este fiero dardo es nuestra esperanza en la futura salvación, o como dice Romanos 8, nuestra esperanza de gloria. La salvación en el pasado es la justificación. La salvación en el presente es la santificación. Y la salvación en el futuro es la glorificación. Y la glorificación es lo que Pablo tenía en mente al escribir esto. Cuando Satanás le haga sentir que quiere dejar la batalla contra el pecado, ponga su yelmo de esperanza, dice Pablo. Crea que ha sido salvado, aférrese a su única esperanza, que es Jesucristo, que eso está en el libro primero de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, quien es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por su resurrección, usted ha nacido de nuevo a una esperanza viviente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4. Y también crecerá abundantemente en la esperanza a través del Espíritu Santo. Eso está en Romanos, capítulo 15 y versículo 13. Vamos a ir a la escritura ahora para que vea. En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestras esperanzas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, y para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes. Romanos 15, versículo 13. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Un objeto de esta abundante esperanza es la última bienaventuranza del reino de Dios. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 26. También está en Tito, capítulo 1, versículo 2. La esperanza produce una confianza gozosa en Dios. Eso está en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Paciencia en la tribulación. Romanos, capítulo 5, versículo 3. Y perseverancia en la oración. Se anticipa a la justicia real. Eso está también en Galatas, capítulo 5, versículo 5. Por lo tanto, es buena la bendecida y gloriosa. Eso lo podemos ver en Segunda de Colonia de los Senenses,
capítulo 2, versículo 16, y también en Tito, capítulo 2, versículo 13. Colosenses, capítulo 1, versículo 27. Ancla el alma vinculadosa a la constancia de Dios en Cristo. Eso lo podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 6. También lo podemos ver en el capítulo 6, versículo 18 al 19. Vamos a ver lo que dice la Biblia, es lo que estábamos hablando. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 26. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Tito, capítulo 1, versículo 2. Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió de los tiempos eternos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Gálatas capítulo 5, versículo 5. Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la justicia, la esperanza de justicia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo, Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza para la gloria, por gracia. Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo, Jesús. Colosenses, capítulo 1, versículo 27. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Hebreos capítulo 6, versículo 18 al 19, que este va a ser el último. A fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es posible que Dios mienta, lo que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para hacernos de la esperanza, pues delante de nosotros tenemos como ansia, como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo. Si usted es cristiano, tiene un futuro maravilloso. No lo pueden quitar su salvación. Así que mire el futuro, vea la gloria y no se descorazone. En Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30, que describe el proceso de la salvación de la eternidad, basada en la eternidad futura, Pablo habla de la glorificación en tiempos pasados, porque a los que antes conoció, a estos también glorificó. Y mira cómo dice, Romanos capítulo 8, capítulo 29 al 30, porque a los que antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a ellos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Pablo habla de eventos futuros, de la glorificación celestial, como si ya hubiese sucedido, porque su esperanza en el futuro está atada inseparablemente
con lo que Dios ha hecho por él en el pasado. La cadena de salvación no puede ser quebrada. Cada eslabón está anclada en el amor eterno predestinado de Dios. La predestinación, el llamado, la fe, la justificación, la santificación y la glorificación están todas enlazadas. Querido creyente, sea buena esperanza, nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre ni de la mano de Cristo. Eso está en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 28 al 29. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie les puede arrebatar de la mano del Padre. El Salvador, que ha preservado por usted en la densa batalla, le dará la esperanza para mantener el curso en su fuerza. Al usar el yelmo de la esperanza, usted estará preparado para cada batalla con Satanás. Cristo lo sostendrá en el combate y le dará la victoria. Cuando vea venir el enemigo Satanás, corra a su puesto de combate y colóquese al yelmo de la esperanza. Esa es la única forma de sobrevivir. Levante la cabeza, que la esperanza de sea su adorno, su pluma de la eterna victoria. La vida del Hijo del Hombre se acerca. Pronto ya no necesitará más casco. Su batalla habrá terminado. Satanás será aplastado por la eternidad. Usted reinará con el capitán de su salvación. Saldrá de la gran tribulación visitando túnicas blanqueadas en la sangre de Cristo. Se parará frente al trono de Dios, adorador al Cordero de Dios. El Cordero le guiará a fuentes de agua viva. Se calentará por siempre con su sonrisa. Se bañará en su gloria y tendrá un banquete en su presencia. Descubrirá que la comunión con Cristo es la esencia del cielo. Se regocijará eternamente en conocerle, verle, amarle, adorarle y glorificarle. Su esperanza está en Jesucristo. Todo el mundo espera algo. No podemos vivir sin esperanza. Pero ¿tiene usted la esperanza cierta de verdaderamente en Cristo? Sí, en abundancia. Nosotros tenemos la esperanza. Esta es la pregunta que te voy a hacer ahora, ¿no? Piensa frecuentemente en la esperanza del cielo. Usted luchará débilmente contra Satanás si su visión del cielo es tenua. Pero si la esperanza es su yelmo, estará protegido contra los golpes de la cabeza y enfrentará el aplastante desánimo de quién, del maligno, de Satanás. Entonces aquí ya terminamos aquí esta clase A. Esta clase estaba grande, estaba profunda y de que tiene muchas enseñanzas. Tiene muchas enseñanzas y una de las enseñanzas es que nosotros debemos tener, vestirnos con la coraza de Dios, ponernos el casco y ponernos todas las cosas y principalmente ponernos los zapatos para poder combatir al hombre ese hombre es maligno. Ese hombre es un fenómeno. Vamos a ver qué tiene que decir usted. Ya, mira que ahora ya son las 8:09. Ya estamos pasados de tiempo. Está muteado. Brother, está muteado. Está muteado, brother.
Está muteado. Está muteado. Está muteado. Y sigue. No te oigo. Estás muteado. Estás muteado, Víctor. Víctor, no te oigo. Así salió ya.